Yo te veo bien, o sea que entiendo que los demás también. Muy bien, A ver, esperamos un poquito, se está uniendo la gente y contamos lo que vamos a hacer. muy bien. Hola a todos los que se estáis uniendo, que os vemos por aquí. Vale. Bueno, yo creo que podemos empezar. Nada, daros las gracias lo primero a todos los que os estáis uniendo, dar las gracias a Juan también por colaborar con nosotros en este directo. Vamos a contaros un poco qué es lo que vamos a hacer, quiénes somos. Lo primero, presentarnos. Estamos haciendo este directo a través del Instagram de Proyecto Más Vida. Proyecto Más Vida es un proyecto de RSC de Almas Industries Be Safe, que principalmente, por no enrollarnos mucho, nos dedicamos a las tecnologías de la seguridad y la salud y principalmente vamos a hablar sobre todo en la línea de la cardioprotección con los desfibriladores, los masajes de RCP, por qué existen, por qué se instalan, eh, que el objetivo al final es popularizar esa cardioprotección, que no nos dé miedo utilizar los aparatos, que no nos dé miedo atender a las personas que lo necesiten y principalmente vamos a intentar quitar ese miedo pues con conocimiento y cuando sabemos hacer las cosas pues no le tenemos tanto respeto. Así que bueno, pues vamos a tratar sobre todo eso, pues de colaborar en este caso, pues aparte de todos los proyectos en los que intentamos eso, pues eventos cardioprotegidos, capacitar a la gente en masaje cardíaco. Vamos a intentar impulsar pues a través de Maratón Alpino Madrileño, que es bueno, pues la colaboración que estamos haciendo con ellos, con el Club ADM Maratón, que es el club de montaña más veterano de nuestro país. Y bueno, pues que van a celebrar una edición los días 3 y 4 de julio en el corazón de la Sierra de Guadarrama, conjunto con el Cross Alpino del Telégrafo. Y bueno, pues hemos conseguido que tengan un desfibrilador y cardioproteger una de las zonas más visitadas de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, pues vamos a intentar que todo el mundo se anime a participar y que sepan además que van a estar seguros cuando vayan a hacerlo. Y bueno, pues como comentábamos al principio, le doy las gracias a Juan, le presento, el doctor Juan Rey Biel. Que también está colaborando en representación de ADM Maratón, es médico, cirujano maxilofacial, trabaja en el Hospital Rey Juan Carlos, en el Infanta Elena, en el Hospital General de Villalba y principalmente, aparte de por ser médico, pues nos está ayudando con este directo por ser corredor habitual en carreras de montaña de larga distancia y por la estrecha relación que tiene con el club ADM Maratón. Así que nada, pues encantada, Juan, de que estés aquí con nosotros. Hola, Y, Inma. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. bueno, pues ya sabes que encantados de contar contigo. Así que nada, pues no nos entretenemos mucho más. Vamos a hablar sobre cardioprotección, sobre qué es esto de la cardioprotección y qué son los desfibriladores, para qué sirven. Bueno, pues si la gente conoce lo que son los desfibriladores, si les da miedo, si no les da miedo, si saben para lo que sirven, si se atreverían a utilizarlos, si los consideran necesarios. Así que empezamos un poco, pues eso, vamos a hablar sobre cardioprotección y conocer los detalles. Bueno, muchas gracias, Inma. Yo, vamos, en primer lugar, eso, dar las gracias una vez más. Y yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, por mi parte no hay problema de quedarme luego un ratillo más resolviendo alguna pregunta que surja o lo que sea. En primer lugar, yo creo que es muy importante la época que vivimos ahora, que hemos vuelto a poder correr, a poder organizar carreras y se trata de hacerlo en un entorno seguro.
¿no? Llevamos un año en el cual pues no hemos podido hacer todo lo que podíamos y hacer iniciativas en un entorno seguro, pues eso es lo que significa cardioproteger, es crear un entorno seguro para realizar cualquier tipo de actividad deportiva, de actividad laboral, con una serie de medidas. Esas medidas pues pasan por tecnología y pasan también por algo que a mí me parece muy importante, que es formar, tener unos conocimientos básicos de resucitación cardiopulmonar a nivel de la sociedad. Yo creo que esto es algo que demanda la sociedad y que es necesario y que ayuda a que el resultado ante eventos de este tipo, que luego yo creo que tendremos pie para hablar, podamos reaccionar de una manera adecuada, ordenada, priorizando una serie de cosas y al fin y al cabo tratando de salvar vidas, que es de lo que se trata todo esto. Principalmente, sí. De hecho, sí, a colación de justo lo que estabas comentando de que todo el mundo debe conocer esas técnicas en RCP, desde Almas Industries hemos realizado una encuesta en la que casi el 100%, el 97% de la gente encuestada dijo que conocía a saber lo que es un paro cardíaco, pero menos de la mitad, un 42% nada más, sabría reaccionar ante un paro cardíaco o de una persona que no respira, que nosotros siempre decimos lo mismo, que no es necesario ser sanitario, porque de lo que somos primeros intervinientes no lo vamos a ser nunca y el personal sanitario es obviamente necesario y necesitamos que asistan a esa persona, pero cuando estamos delante de un paro cardíaco, el tiempo va en nuestra contra. Al final tenemos 5 minutos escasos para poder actuar y la labor de ese primer interviniente, de ese personal no sanitario, de cualquier ciudadano, es básico, ¿no? Para poder conseguir que el resultado sea distinto. Claro, vamos a ver, yo creo que cuando una persona pierde el conocimiento o tiene una situación, pues hay que seguir una serie de algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos están perfectamente definidos, están estructurados en niveles y yo creo que para la sociedad en general hay unas ideas generales de resucitación cardiopulmonar básica, como en primer lugar saber si el paciente, en primer lugar, es tratar de asegurar la zona. Asegurar la zona quiere decir que no nos podemos poner en riesgo cuando vamos a asistir a una persona pues, que ha perdido la conciencia o ha tenido un traumatismo fuerte, ¿no? Y tendríamos que primero asegurar la zona, luego ver qué tipo de trastorno tiene el paciente, si está consciente o no. Y en el momento que hayamos identificado el nivel de conciencia, si tiene latido o tiene pulso, si respira o no, pues lo primero que tenemos que hacer conceptualmente es pedir ayuda. Y a partir de ahí, pues desarrollar el algoritmo que está perfectamente definido por un montón de sociedades científicas que consisten pues, en dar masaje cardíaco. No se trata de empujar un poquito, se trata... Mi padre es cardiólogo y me decía siempre que hay que romper costillas. No hay que romper costillas, aunque a veces se rompen, para dar masaje cardíaco, pero sí que hay que deprimir el tórax unos 5 o 6 centímetros y alternarlo con una secuencia que, por ejemplo, la que se usa más ahora, pues es la de 30-2, ¿no? O sea, cada 30 masajes, hacer 2 inhalaciones por la boca, ¿vale? Esto, yo no me quiero meter en los algoritmos, que yo creo que no es el objeto de todo esto, pero sí que me gustaría señalar lo importante que es, sea sanitario o no sea sanitario, tener unas nociones básicas, pues al igual que yo trabajo en un hospital y tengo que tener unas nociones básicas de incendios, de cómo evacuar el hospital si hay algún tipo de emergencia y no solo yo, sino un montón de trabajadores, pues tenemos que saber una serie de normas básicas, pues que en este caso, pues, y si hablamos de las carreras de montaña, pues es en un entorno que no es probablemente con el cual nos encontremos con más personas, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues un paro cardíaco, si quieres, Inma, podemos explicar un poquito qué es lo que consiste, que es que el corazón deja de latir, ¿no? Y hemos visto, pues, en el fútbol hace unos días y vemos a diario, desgraciadamente, en algunas ocasiones, hay cifras en España que hasta en 30.000 personas al año tienen lo que ocurre, no ya un paro cardíaco, sino una muerte súbita. Una muerte súbita supone que se produce un paro cardíaco en una persona que previsiblemente 24 horas antes
pues se encontraba bien, como sucede pues en la inmensa mayoría de los deportistas. Y entonces se trata de actuar de una manera rápida, teniendo en cuenta una norma, una regla mnemotécnica que es por cada minuto que pasa sin reaccionar, aumentamos la probabilidad un 10% de tener algún tipo de complicación que puede llegar al fallecimiento de la persona. Sí, por eso, pues, de eso se trata, ¿no? No de asustar, pero sí de ser realistas. Al final, pues, efectivamente, a mí siempre me gusta decir que dentro del mal dato, que son esas 30.000 muertes por paro cardíaco, el dato positivo es que cerca de un 70 o un 80% de esos paros cardíacos pueden ser revertibles. O sea, podemos hacer que el corazón vuelva a latir de forma normal y que pueda hacer su labor y bombear sangre y esa sangre llevar el oxígeno principalmente al cerebro, que es el principal motivo por el que no puede pasar mucho tiempo. Siempre hacemos la comparación de cuánto tiempo aguantamos sin respirar, cuánto tiempo aguantas debajo del agua cuando buceas, etcétera. Entonces, bueno, pues de ahí justamente lo que estabas comentando, cada minuto desciende un 10%, entonces no tenemos mucho tiempo, 5 minutos, ya vamos por el 50%, entonces claro, es básico pues poder hacer algo para que ese corazón, o sea, que no está todo perdido, que al final no es esta persona está inconsciente y no respira y solo puedo esperar a que lleguen los servicios de emergencia, no. por supuesto que no, Podemos debemos actuar con una serie de normas básicas que yo creo que son fácil acceder a ellas a través de Internet y sobre todo a través de formaciones que luego hay que actualizar porque siguen y van apareciendo dispositivos, como vamos a hablar ahora pues de los desfibriladores y estas cosas, que mejoran no ya la supervivencia sino las secuelas. Consecuencia pues de una demora en esta asistencia. Si cuanto antes asistamos, cuanto antes empecemos a desarrollar ese algoritmo de actuación, mejor resultado vamos a tener probablemente, ¿no? Y de esos cifras que son realmente grandes, especialmente en un grupo de edad que ocurren entre los 45 y los 74 años, en España, pues cuanto antes empecemos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Pues que el corazón deja de latir como consecuencia de que a lo mejor ha tenido un esfuerzo excesivo y entra en un ritmo que nosotros llamamos con mayor frecuencia, entra en un ritmo que se llama fibrilación ventricular, que es como que el corazón está como tonto y no es capaz de bombear la sangre suficiente para que llegue pues a estas zonas en las que son esenciales como el sistema nervioso central, ¿no? Y entonces, primero entra en ese ritmo, después se para, deja de haber pulso, se para el corazón y por último para la respiración. Entonces, si actuamos de una manera precoz, iniciando la resucitación cardiopulmonar y disponemos de algún tipo de dispositivo que te reinicia el sistema, la central eléctrica del corazón, pues la probabilidad de sobrevivir es mucho mayor, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues empezamos con los desfibriladores. Al principio, pues había mucha controversia, pero lo que sí que está claro es que si hay un algoritmo de cómo utilizarlo, yo creo que la tecnología a esto ayuda, pues podríamos probablemente salvar muchas más vidas, ¿no? Y dejar de pasar situaciones pues que todos o muchos de nosotros hemos vivido alguna vez. Sí, la verdad es que, bueno, pues hay que llevar las dos cosas de la mano, por así decirlo. O sea, necesitamos que la gente, en general, la población, se atreva a actuar, que inicie ese masaje cardíaco, por supuesto que llame el 112 lo primero, o al 061, servicios de emergencia, pero que sepamos si hay desfibriladores cerca y si los tenemos cerca, que vayamos a por ellos o que le pidamos a alguien que vaya por el desfibrilador mientras nosotros iniciamos ese masaje cardíaco. Los desfibriladores, por entrar un poco más en materia, al final son equipos externos. Hay desfibriladores manuales, que son los que utilizáis vosotros en los hospitales, pero hay desfibriladores externos, principalmente semiautomáticos, que son para que los pueda utilizar cualquier persona. Al final, nosotros, como ciudadano de a pie, no vamos a determinar si la persona tiene una fibrilación ventricular o no, si necesita esa descarga o no la necesita, porque lo va a hacer el equipo por nosotros. Porque al fin y al cabo es lo que hablamos, no estamos en un hospital, no somos médicos y aunque lo fuésemos, solo con mirar a la persona desmayada no sabemos qué le pasa. Entonces necesitamos
el equipo para que analice ese ritmo cardíaco, para que nos diga si esa descarga es necesaria o no y que nos ayude además a recordar esas técnicas de RCP que deberíamos tener ese conocimiento previo, que son muy fáciles de utilizar, que es verdad que la tecnología, como decías, va cambiando, que los equipos ya tienen dispositivos integrados para tener esa llamada con los servicios de emergencias, que tienen el telecontrol de los equipos para poder garantizar el estado óptimo del equipo para ser usado y que solo hay que seguir las instrucciones y que nos dé tranquilidad, por así decirlo. Bueno, básicamente, además, aparte de describir el estado del paciente, pues supone pegar unas pegatinas en unas zonas determinadas que nos dice en el dispositivo, en un algoritmo facilísimo en general. Yo todos los que he visto me parecen sumamente fáciles. La máquina interpreta el ritmo y nos indica si tenemos que darle a un botón para reiniciar el corazón de esa persona y probablemente salvarle la vida. Todo esto sin dejar de hacer la resucitación cardiopulmonar. Es decir, no es pongo esto y no tengo que hacer nada más. Tengo que hacer la resucitación y otra persona o paras el menor tiempo posible para pegar las pegatinas, dejar que interprete el ritmo del corazón durante un periodo de tiempo muy cortito y la máquina que nos dice si tenemos que darle al botón o no para reiniciar el sistema y generar un impulso eléctrico que trate de volver, en el caso de este ritmo que hablábamos antes de fibrilación ventricular, pues a un ritmo sinusal, a un ritmo en el que el corazón se mueva pues a una frecuencia normal. Sí, al final, pues de eso se trata, ¿no? De que hay que seguir instrucciones, de que pulsas o no pulsas, no toques al paciente que analizamos y que puede ser necesaria o no la descarga, pero en todos los casos nos va a decir descarga aconsejada, pulse botón, descarga no aconsejada, inicia RCP. Y aunque pulses el botón, después de pulsar el botón también te va a decir que inicies RCP. O sea, eso lo tenemos que hacer desde el principio, incluso como decías, antes de que tengamos el desfibrilador cerca, de que tengamos las pegatinas puestas, tenemos que iniciar ese masaje cardíaco. Dentro de todo esto, claro, hablamos, porque es importante conocer que existen desfibriladores que son fáciles de utilizar y que es sencillo hacer un masaje cardíaco y que tenemos que conocerlo y que es algo que deberíamos de tener casi innato, ¿no? Que deberíamos de estar familiarizados con ello y por qué principalmente en las carreras o en los eventos deportivos. Claro, yo creo que la mayoría de las personas que vamos y que corremos habitualmente, ese es el mejor entrenamiento y la mejor prevención. Y la mejor manera de no tener que hacer masajes cardíacos y no tener que usar desfibriladores. Vale, pero aún así, como decíamos y como vemos con cierta frecuencia, pues hay lesiones en el corazón pues que no vemos, que no conocemos y ante determinados esfuerzos pues provocamos este tipo de lesiones y de escenarios en los cuales pues realmente sí que tenemos que generar esto. Entonces, lo primero es perder el miedo a la formación. A mí me da mucha envidia en los países del norte de Europa. Hay cifras que hasta el 30% de la población sabe hacer una resucitación cardiopulmonar básica. Y a mí eso me da mucha envidia, porque eso significa que desde los coles, de los centros de trabajo, pues los niños ya hablan de esto, ya entienden qué es lo que hay que hacer si se encuentra una persona tirada en la calle y qué es y cómo deben actuar. Y luego, pues a nivel de las carreras, pues yo creo que además con la tecnología que existe actualmente, yo creo que todos debemos seguir unas normas básicas. Debemos llevar, si vamos a correr por montaña, un teléfono móvil con GPS o un reloj que tenga GPS y quizás un botón de llamada de alerta, como puede ocurrir, por ejemplo, en los guardas forestales, ¿no? que trabajan en entornos no rodeados de personas, pero sí que pueden tener un botón que pueden generar una alerta en caso de necesidad. Entonces, yo lo que sí que recomiendo es que todo el mundo que vaya a la montaña lleve, primero haya entrenado antes y luego lleve estos dispositivos que ayudan pues a que nos localicen y a poder facilitar la asistencia lo más temprano posible. Es básico y sobre todo porque también comentábamos, intentas ir acompañado y que
que haya otra persona contigo, pero hay veces que esto no es posible o a lo mejor pues queremos ir a entrenar pues obviamente no hablamos de unas carreras o un trail donde haya muchísima gente que al final, bueno, pues tienes más personas a tu alrededor realizando deporte igual que tú, pero es verdad que hay veces puede ocurrir que vayas tú solo o que vayas tú y otra persona. Entonces, es muy importante esto que comentas, igual que se recomienda entrenar, se recomienda ir con calzado apropiado, con ropa apropiada, no se nos puede olvidar llevar un teléfono o un dispositivo de asistencia para que nos localicen en caso de que nos ocurra ya en un paro cardíaco. Cualquier tipo de incidente que necesitemos ayuda sanitaria y que no podamos movernos. Efectivamente, yo vamos, me gustaría comentarlo personalmente, da gusto cómo empezamos a usar la tecnología para muchas más cosas de las que tenemos habitualmente conectados, ¿no? Estamos normalmente habituados. Por ejemplo, el llevar un GPS, y yo lo digo porque le ocurrió a un familiar mío, una experiencia personal en medio de los Alpes, el llevar un GPS facilitó que en menos de 10 minutos tuviéramos un helicóptero rescatándonos o rescatando a mi mujer en concreto. Y la verdad es que eso son cosas que están muy bien. Y si pensamos al revés, si necesitamos hacer la asistencia en el sitio, imaginemos, por ejemplo, cosas que ya estamos viendo, que se utilizan en algunos países, como mandar un desfibrilador, por ejemplo, a una persona por localización GPS, lo mandan por un dron y desde allí pues nos pueden hacer teleasistencia pegándonos nosotros las pegatinas en un lugar que no sea accesible más que por aire y se pueda reanimar así, ¿no? Yo creo que esos servicios en algunos países lo tienen absolutamente montado y yo creo que en España es una carencia que con la afición que estamos cogiendo y lo vemos todos los fines de semana en la Sierra y en el Parque Nacional de Peñalara, pues yo lo veo cada vez más necesario. Sí, al final es lo que hablamos, es tratar de adecuar la tecnología que a veces desconocemos que existe, pero que existe y que evidentemente lo principal es conocer, pero que es verdad pues eso, que llevar un GPS nos puede ayudar a que nos localicen y por supuesto, pues si ahora ya tenemos los drones que pueden llevar cualquier cosa, pues ¿por qué no un desfibrilador? Al final si estoy en medio de la montaña, no tengo ningún tipo de equipamiento, pues ¿por qué no llevarlo? Igual que, pues eso, en los propios maratones o en carreras, pues se dispone de gente, personal de la organización que lleva los desfiladores en mochilas, que los llevan en patines, metidos entre medias de la gente que corre, o sea, al final hay que tratar de convivir con este tipo de equipos y sobre todo perderle ese miedo y formarnos y tener esa capacitación y recordarlo y ver vídeos tutoriales, porque bueno, es verdad que no lo hacemos todos los días y al final pues algo que no haces todos los días pues se te olvida o cómo era esto o qué tengo que hacer, pues pero al menos que me atreva y que sepa, ostras, es que aquí lo que tengo que hacer es esto, pues es básico tenerlo, pues igual que cuando aprendemos a conducir, o a montar en bici, que te puedes tirar 3 años sin montar en bici, que el día que te montas en bici sabes montar en bici, pues tenemos que conseguir que realizar un masaje cardíaco sea algo parecido, que nos salga, que nuestra reacción no sea quedarme paralizado o no sé qué tengo que hacer, sino atender a esa persona y aplicar esas técnicas de RCP sin pensarlo mucho más. Eso es, yo creo que es a donde debemos ir. Mm. Pensando en las carreras y todo esto, yo creo que es una responsabilidad primero no correr una carrera si no hemos entrenado, si no hemos pasado una serie de revisiones médicas. Ahora en todas las carreras, especialmente las de montaña, que son las que primero se están retomando, Mm. tenemos que firmar un certificado. En algunos hay que aportar un certificado y en otros firmar un certificado de responsabilidad, diciendo que nos encontramos en una forma física adecuada. Yo creo que eso tiene unas consecuencias y una implicación de responsabilidad. Y no debemos hacer eso si no hemos entrenado. Yo, si no he entrenado para más que 10 kilómetros, pues probablemente no pueda correr un maratón en, De en- claro. en varios meses, ¿no? Mm. Correr un maratón, a mí lo que me gusta de las carreras de montaña, por ejemplo, me gusta mucho la carrera, el día de la carrera y el ambiente que se genera y todo esto, pero me gusta mucho entrenarla.
Entonces, si voy a correr este fin de semana, pues el Cross del Telégrafo o el Maratón Alpino, pues saberlo que lo voy a correr en un entorno seguro, tendremos un desfibrilador, pero la primera medida de seguridad es haber entrenado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exactamente. No sé si, bueno, a colación de todo esto y de estas tecnologías, sí, podemos hablar un poco de nuestro futuro, aunque ya sabemos a qué nos gustaría llegar, pero sí, sí, comentar eso, pues, cómo nos gustaría que fueran las carreras, cómo nos gustaría que tuviéramos ese entorno o qué podríamos hacer para conseguir todo esto. Bueno, yo creo que a mí me gusta pensar cosas de innovación. Dentro del hospital tengo un cargo relacionado con eso también. Y me gusta, a la hora de hablar de innovación, me gusta una cosa que has comentado antes, ¿no? Cuando vas a innovar, muchas veces supone incorporar a tu vida habitual, a tu vida normal, tus quehaceres diarios, cosas que ves alrededor. Y, por ejemplo, pensemos en un escenario dentro de no mucho tiempo, porque de hecho ya hay relojes que hacen electrocardiogramas. Pensemos en que a lo mejor en un reloj o en un teléfono móvil, lo digo por la batería y la carga que necesita esto, en este momento, pero que a lo mejor dentro de 5 o de 10 años, desde luego el escenario será diferente. ¿Por qué no tener un reloj que ya nos está interpretando un ritmo cardíaco? ¿Por qué no llevar unas pegatinas en una carrera? Y si vemos que llevar las pegatinas puestas y que nos avise el reloj si detecta algún ritmo anómalo, que diga, oye, párate, que te estás pasando. Y que no sea tarde, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas no estamos muy lejos de ellas. La calidad de los electros que hacen múltiples proveedores es excelente. Miden saturaciones de oxígeno, hay algunos que incluso miden la tensión arterial. Y nosotros, eso que está en la sociedad, lo incorporamos también en el hospital para monitorizar pacientes. Hay estudios de los ingleses súper interesantes que, por ejemplo, el andar más de 800 pasos al día, un paciente que está hospitalizado, disminuye una barbaridad la probabilidad de reingreso. Son cosas que nos parecen obvias, pero les ponemos pulseras y se ponen a caminar por los pasillos del hospital siguiendo unas normas en este momento y hacen que reingresen con menos probabilidad, porque lo que queremos es sacar el hospital mucho más allá del edificio, ¿no? Que seamos todos conscientes y que empecemos a prevenir antes de tener que venir a un hospital y que ocurra algún tipo de estos eventos. Qué bien. No sé si podemos aprovechar por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta al respecto, quiere que comentemos algo más en profundidad acerca de este tipo de prevención que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a correr o cuando vamos a hacer un esfuerzo físico. Bueno, yo creo que para el sábado y el domingo la gente tiene que hidratarse bien porque va a hacer calor y es fundamental. Una regla mnemotécnica que hacemos muchas las personas que corremos, y seguro que esto es redundante para muchas personas que van a correr el sábado y el domingo, es que la orina sea clara antes de correr. Entonces, la hidratación, no atiborrarnos a frutos secos el día anterior, eso no tiene ningún sentido. Hidratar, comer de una manera bastante normal. En este momento los nutricionistas hablan de esto, e hidratarse, pues para tratar de evitar deshidrataciones y sustos que seguro que no ocurren, pero que desde luego podemos tratar de prevenir desde ya. Muy bien. Pues nada, pues si no tenemos preguntas, espero que os haya servido, sobre todo aclarado dudas o animado al menos a participar en este tipo de eventos, evidentemente con esa protección, con los conocimientos que debemos de tener de cómo prepararnos para este tipo de carreras, sabiendo que estamos seguros a la hora de realizarlas y que el entorno es seguro también para nosotros. Y bueno, pues valorar el tema de la cardioprotección, la prevención para que no nos ocurra, pero que aún así, como existe esa posibilidad, como comentabas al principio, esa muerte súbita o personas que les ocurre estando perfectamente, y tenemos el ejemplo hace bien poquito del jugador de fútbol, que este tipo de actuaciones sirven
porque se salvan vidas, que hace bien poquito hemos tenido una vida salvada por un autobusero que paró en medio de la carretera y con un autobús que disponía de desfibrilador y consiguieron salvar la vida en Ferrol. Y bueno, pues que ese tipo de noticias son las que nos encantan, en las que la gente se para y asiste sin ser personas en utilizarlo, se atreven sobre todo, es ese mensaje de tranquilizador. Dice Gloria que le resulta muy interesante, lo cual me alegra infinito porque bueno, yo creo que tanto mi objetivo como el de Juan es justamente ese, que os resulte interesante y que participéis en este tipo de carreras siempre con seguridad y que lo extrapolemos a nuestra vida normal, yo creo. Juan. Eso es. A mí me encantaría eso, que tuviéramos menos pacientes en el hospital y que la gente pues tuviera una vida más sana y que entendiera que muchas de las acciones que se hacen en los hospitales tenemos que empezar a prevenirlas y empezarlas a hacer fuera también. Muy bien, pues nada, que encantada, Juan, que ha sido un placer y que nada, que esperemos verlos a todos los que nos han acompañado en esas carreras y con más conocimientos sobre el tema en cuestión. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.